Queridos hermanos, buenas semanas, Shavua Tov, salud y vida que haya, ¿cómo estamos? Espero que estén bien. Ya me escariñé de todos, que me disculpen que no tuve tiempo de poder hacerles otro video la semana pasada con todo lo que me pasó. Espero que todos estén sanos y saludosos. Vengamos que les quiero contar una cosa que pasó esta semana. Uno de nuestros conocidos, los hijos se están quitando. Dolorosamente, hoy día las amistades ya no es como nuestro tiempo. Bendito Dios, nosotros ya vamos a cumplir en un poco tiempo 65 años de casados. Bendito Dios. Es que los años están pasando como agua, como ayer parece. En nuestro tiempo no era este modo. Yo y Fanica, cuando nos casimos, no teníamos nada. No queríamos nada. Lo que queríamos era solamente casarnos. Con una cama, ni cama era, una shilté, de lana era en aquel tiempo. No me está acordando si era de lana o de algodón. Una shilté en bajo, una mesa con 2 sillas. Esto era lo que teníamos. Y después, a poquitico, fuimos al Big Bazar, merquimos unas cositas. Con tiempo, cada vez que mercaba una cosa, Fanny, la alegría no te puedo ni demandar. Yo guisando, ella cosiendo, a poquito, nos ganamos la vida. Bendito Dios, tuvimos nuestras criaturas, ya saben que tuvimos 5 criaturas. Salimos adelante, bendito Dios. Ella nunca demandó más de lo que se podría. Yo hice lo máximo que podría hacer. A poco hicimos la vida. Ahora, hoy día, ya no es este modo. Quieren de todo, que sea y esto, que sea una casa. Del principio quieren mercar una casa. Quieren máquina de lavar, máquina de secar, máquina de no sé cuál, máquina de lavar, de lavaplatos, que el uno, que el otro, que la frigider, que el uno, que otro uno, que sea aquí, que sea casa de campaña, que sea. Todo en una vez no puede ser. Y ya tienen de todo y ya no están contentos. Ya se están casando, al año ya se quieren quitarse, ya empiezan a pelearse. Ya no es lo mismo que nuestro tiempo. Nosotros, solo cuando nos íbamos a casar, yo quise casarme en Balat, en el Cal de Ajrida, que me place mucho. Saben los que estén, es un calicico que me enamoro del Cal de Ajrida. Aquella teba que tiene, que es una maravilla la teba. Aquel ejal, Dios santo, qué maravilla que es. Es una locura. Mi suegra ya está en Gané de buena memoria. Ella ha dicho, no, quiero que os caséis en el Cal de Zulfaris. Yo no les dije nada, ¿cómo les va a decir? Les va a romper el jatir. Aquel tiempo no era como hoy, no se rompía jatires. Lo que decían los grandes se hacía. Aquel Cal de Zulfaris, qué hermoso que era, con las aquellas escaleras. También tenemos unas fotos que las guardemos. Ya pasaron muchos años de un lugar al otro que fuimos y venimos, y ahora que estamos en Los Ángeles no pudimos traer todo lo que tenemos. Tenemos unas fotos del Cal de Zulfaris bajando de aquellas escaleras. Qué hermoso que era. Ahora ya no hay, ya se cerró todo, ya no hay. Bendito el Dios que el Cal de Ajrida ainda está hermoso, lo están manteniendo, que viva muchos años todos los que están allá, que lo quieren mantenerlo. El Dios que les dé vidas largas. Y no solo esto, aquí si ven cómo se están quitando los hoyos, que ya me hice no sé cuál, que me tienes que dar no sé cuántas paras al mes, que no sé cuál, y si tienen criatura hay que pagar por la... Dios santo, alabado. Es que se están quitando los hoyos de parte a parte. ¿Cuál hay si hay una amistad, si hay un amor? Me acordé de la cantica, que esté sana iglesia, Karen Gershon. Ay, se va a hiervarse porque no me está acordando de toda la cantica. Y puede ser que me vaya a hiervar. ¿Cómo era? No me estoy ni acordando. Esterina Sarfati, el amor está haciendo. Con Davicho del Hekim ya se está muriendo. Le está pareciendo que no se va a saber. Se quitó de la mujer pecado en su alma, el huerco que le lleve el alma. Hay de a caminar a poco, la jilme que le hace, ya lo quita loco. Así no era, me parece, no me estoy acordando. Sana que me esté Carinica la cantaba.
si la canté mal, que me disculpe porque ya no me estoy acordando muy bien de esta cantica. Maestro Moira, creo. De allá me estoy acordando ahora una consejica. Ya saben que a mí siempre me placen las consejicas. Jaimico con Sara, después de tantos años, se decidieron de quitarse. Completos, matancinas, y a la fin ya se quitaron. Bendito Dios, ya va a haber paz. Jaimico le chafteó la puerta y le dijo, mira, dijo, te merqué un regalo. A ti, dijo, tantos años que estuvimos casados, dijo, no te acordaste de mercarme un regalo. Ahora, ¿me mercates un regalo? Sí, dijo, ¿qué me mercates? Dijo, te merqué una tostadora. Dijo, ¿a ti para cuál? Para que te tostes sola, le dijo. Así que estéis sanos y regios, que tengáis semana buena y clara, mejor de las pasadas, de todo lo bueno y que haya paz en los reinados. Shavuato, buenas semanas.